Creo que estoy grabando, ¿puede ser? ¿Les aparece un cartel que dice grabando? Sí, Sí, aparece. sí. Sí, 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 sí. profe. Bien, bien. Entonces, lo que vamos a empezar la clase pasada era presupuesto público. Acá habíamos visto cómo le entra plata al Estado, ¿sí? Y hoy lo que vamos a ver es cómo le sale plata al Estado. O sea, ¿qué hace el Estado con nuestra plata? Entonces vamos por acá. No me deja. A ver, acá. Ahí está. Hay algo importante que tienen que saber. El presupuesto público se plantea mediante ley, ¿sí? El Poder Ejecutivo, tanto de nación como de provincias, como de ciudades, le plantean en un proyecto de ley al Poder Legislativo, perdón, qué va a hacer con la plata, ¿sí? ¿Qué va a hacer con la plata? Esto se hace más o menos por los meses de noviembre y se aprueba siempre los primeros días de enero. O sea, fíjate que el gobierno le está contando a, a todo el Estado, a todo lo público, qué va a hacer con la plata. Ya sabemos de dónde viene la plata. Ahora vamos a tratar de ver qué se hace. Entonces, hace un plan, le dice, bueno, la plata la vamos a gastar en esto. Recuérdense que acá el Estado, puntualmente el Ejecutivo, está definiendo la plata para lo judicial, para lo legislativo y para lo ejecutivo, o sea, para los tres poderes, porque los tres poderes van a recibir plata de este presupuesto. ¿Está claro? A su vez también lo van a recibir los organismos autárquicos, como por ejemplo las universidades públicas. Nosotros como UBA recibimos plata desde Nación. Nosotros como el resto de los 20 y pico de universidades públicas, ¿no? Y esto entra en otra área y lo está contando el Ejecutivo. Actualmente, bueno, el último que lo hizo fue Macri y el que lo va a tener que hacer ahora es Fernández. Entonces es un plan al Poder Legislativo y dice, bueno, esto es lo que vamos a gastar. Suponemos, y escuchá la palabra, suponemos que esta es la plata que nos va a entrar. ¿Y por qué suponemos? Porque la plata todavía no está. Imagínate que Macri, como último presidente el mes de diciembre, propuso que iba a entrar tanta plata. Pero, ¿cómo sabe cuánta plata va a entrar en julio, en octubre, en noviembre, diciembre? Obviamente, ya te digo, que no hay forma de cumplir lo que Macri propuso. ¿Por qué no hay forma? Y porque no se va a dar la recaudación que él imaginó o su ministro de Economía imaginó que iba a suceder. ¿Sí? ¿Por qué? Por este contexto, el contexto de cuarentena. Va a ser imposible que se cumpla. O sea, estamos ahora, en términos de presupuesto público, como volando sin ver los relojitos del avión. ¿Sí? Sabemos que va a entrar guita, pero no podemos saber cuánto. ¿Ok? O sea, acá estamos encontrando un pequeño problemita. Y de hecho, hasta también habrá dicho, bueno, vamos a gastar tanta plata en esto y tanta plata en aquello, y en salud vamos a respetar, ponerle que haya dicho una cosa así, los años pasados. Para cualquiera que esté con un dedo de realidad, dirá, che, no hay forma de gastar lo mismo que se gastó el año pasado, por este contexto de cuarentena. Así que, como se imaginarán, este año va a ser muy particular por todo esto. Todo lo que estamos presupuestando no se va a dar. ¿Ok? ¿Va a traer problemas? Sí, sin dudas va a traer problemas porque seguramente vamos a gastar mucho más de lo que teníamos que gastar, etcétera, etcétera. Además, tampoco está, esto tampoco lo iba a poder hacer Macri o su ministro de Economía, de poder predecir cuánto íbamos a tener que pagar de deuda pública, ¿sí? O deuda externa, mejor dicho. Por lo tanto,
es más o menos a ojo. Hasta los años 30, el presupuesto público estaba en manos de abogados. De hecho, la cartera de Hacienda, como se llamaba antes, eh, trabajaba con lo que había, ¿sí? Pero después de la crisis del 30, se dieron cuenta que los abogados, que eran muy hábiles con las leyes, no podían o no tenían herramientas suficientes para poder trabajar el presupuesto. Por lo tanto, es ahí donde los presupuestos pasan en manos de los economistas, que en teoría tenemos algunas herramientas más útiles respecto a cómo planificar cuánta plata va a ingresar el año siguiente y cómo la vamos a gastar, ¿sí? Entonces, el presidente le propone un plan de ejecución de este dinero que va a ser de 12 meses, ¿sí? Y ahí los diputados votarán y dirán, che, aprobamos esta ley de presupuesto o no, y pedimos por favor que se modifique este punto, este otro, ¿sí? Entonces volvería al Poder Ejecutivo, como cualquier ley, modificarían, esto se negocia, obviamente. De más está decir que si el Poder Ejecutivo y las cámaras de diputados son del mismo partido, la mayoría del Poder Legislativo, no hay nada que negociar. Te sentás en un bar con un presidente y le decís a los diputados, muchachos, este va a ser el presupuesto que voy a mandar, no me lo tiren para atrás, avancemos en otras cosas. ¿Está claro? Por lo general se lo hace cuando la oposición es muy fuerte y quiere negociar algo. Bueno, yo te apruebo el presupuesto, sí, solo sí, vos me aprobás esta ley que queremos sacar como oposición, no sé, cualquier ley. Entonces, ahí pasa a haber una suerte de negociación. Pero, más allá de el plan, que nosotros legisladores podremos decirle al presidente, mira, no te lo aceptamos, modificalo. Y el presidente dice, bueno, te lo dibujo como vos quieras, ¿sí? Te pongo acá el porcentaje que vos me estás pidiendo, te lo hago todo a tu gusto y piacere. Después puedo hacer lo que se me da la gana, ¿sí? Como ha pasado en un montón de veces anteriores, tanto en nación como provincia como en las ciudades. Y después aparecen noticias en los diarios, en los medios, como, bueno, el gobierno subejecutó la partida, por ejemplo, de educación y se excedió en los gastos vinculados con, no sé, alumbrado, no, con obras públicas, ¿está? O gastó más acá y menos allá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Después el Ejecutivo meterá sus excusas de por qué no pudo hacer lo que planificó. Pero el objetivo es que haya un control y que haya una planificación, ¿sí? De qué hacer con esa plata. ¿Dudas hasta acá? ¿No tiene No, consecuencia alguna parte del gobierno por no seguir el presupuesto público nacional? No, no, sería buenísimo que pase eso. Y sumo a tu propuesta que también tenga algún tipo de consecuencias los gobiernos cuando prometen algo en campaña y no lo cumplen. Que tengan que pasar por un juez a dar explicaciones de por qué prometió algo y no lo cumplió. Por ejemplo, yo Sí, te prometo más educación pública. Pasa mi gestión y dice, che, Hernán, redujiste 3 puntos la educación pública. Y yo te digo, sí, estuvimos en un año bastante difícil, hubo menos guita. Bueno, dice, che, mira, no hubo menos guita. De hecho, hubo más guita y gastaste más en publicidad, gastaste más en informar obras tuyas. Ah, bueno, es importante que la gente se entere, qué sé yo, y ahí te la dibujaré. La realidad es que si yo te prometí algo y te convencí en campaña, vos tengas que tener la seguridad que lo voy a cumplir. Y si no, soy un chantapufi. ¿Se entiende? sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y me refiero a absolutamente todos los gobiernos, desde el actual hasta todos los pasados. Muchachos, si ustedes prometieron algo, cúmplanlo. ¿Sí? Este, en algún momento un presidente dijo, no, si yo llegaba a decirle lo que quería hacer, no me votaba nadie. Literal, hay un video que está en una entrevista diciendo, si yo llegaba a decir lo que quería hacer, no me vota nadie. O sea,
Qué Peligrosísimo. sincero. Muy sincero, pero después, con el diario del Claro, lunes. tarde. Totalmente. Querido, estamos embarazados. ¿Y por qué no me dijiste antes que no estabas tomando anticonceptivo? Y bueno, ya está. Ahora, con el test de embarazo en la mano, te digo, estamos embarazados. Felicitaciones. Tenemos un bebé. 8 ya, el octavo. Bien. Mira, no había televisión en esa casa. Bien. Entonces, el presupuesto público, yo te lo voy a dividir en ideas, en conceptos. Vos después, cuando lo leas, el tema, vas a ver nombres técnicos. Yo no te voy a hablar de nombres técnicos en esta oportunidad, ¿sí? Quiero ver qué dibujitos tengo para decorar. Voy a poner esta linita que es linda. No tiene tablita. Bueno, vamos a hacer lo que se puede. Acá, flechita. Entonces el presupuesto público va a tener, en primera instancia, dos partidas muy fuertes, ¿sí? Otra flechita. Si ocupamos toda la pantalla. La primera vamos a gastar en tres cosas, o mejor dicho, acá vamos a poner la palabra gastos, ¿sí? Corrientes. ¿Sí? Y acá vamos a ponerle un archivo que no sé qué, lo voy a borrar. Gracias. Y acá le vamos a poner, no es la palabra correcta técnica, pero ustedes se van a dar una idea a qué se refiere. Inversión, ¿ok? Esto es lo que quiero que tengan en su mente. Hay un gasto que es corriente y un gasto que es inversión. No se puede borrar, fíjate. Acá es donde me aparece mi parte obsesiva. Hernán, no pierdas tiempo en eso, pero apunte bien. Entonces tenemos, por un lado, a nivel nacional, provincial y ciudades, ¿sí? Y a nivel ejecutivo, legislativo, judicial y otros entes que no están acá adentro, ya te dije, universidades, hay otros entes más que no están ni dentro del ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, y no son universidades, y tienen presupuesto público. ¿Se les ocurre cuál es? Ajá, qué tema, ¿eh? ¿Alguna idea? ¿Alguna empresa tipo que sea nacional, tipo YPF puede ser? Bueno, ahí entraría por otro lugar, porque no es que le damos guita todo el tiempo. Y justo YPF ahora no creo que esté necesitando plata del Estado. Pero, por ejemplo, me refiero al INTI. ¿Sí? Entonces acá te voy a poner otros. Nunca lo pongo, pero lo voy a poner porque tengo ganas. Entes. Ahí está. ¿Sí? Y dentro de entes va a estar. Empezamos por este entonces. Empezamos por este. Entes que no entran ni como gasto corriente ni inversión, no es del Ejecutivo, ni Legislativo, ni Judicial. ¿Sí? Que entraría el INTI, el INTA, universidades públicas, a ver si hay algo más que me estoy olvidando, y algo más seguro que hay y no lo tengo en mente. ¿El Seguro Banco que hay algo. Central como tal, profe, entra en alguno de los tres poderes? Muy buen punto. Acá lo metería acá, Banco Central. Porque no le pertenece al Ejecutivo, es independiente el Ejecutivo. Así que yo te lo pongo por separado. ¿Los hospitales? Hospitales entran dentro del Ejecutivo. ¿De dónde sos? ¿Quién habló? Leonel, Leonel, ¿de dónde sos, Leonel? de Buenos Aires, ¿Capital o provincia? capital, Capital. Bueno, ponele. ¿En qué barrio sos? Villurquiza. Bien, el Hospital Subizarreta le pertenece a la gestión de Macri. Perdón, de Larreta. Sí, le pertenece Sí. a la ciudad de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, el hospital... El Garrahan también. No, en Capital no sé si hay un hospital que sea nacional. Pero, por ejemplo, el Posadas, que queda en provincia de Buenos Aires, es nacional. No le pertenece a la provincia. ¿Ok?
Entonces depende a Ok. quién le pertenezca, depende de dónde sale la guita. Es así. Punto. Perfecto. Los hospitales pertenecen a las jurisdicciones, al igual que las escuelas. Las escuelas al principio eran nacionales y después en la época de Menem pasaron a pertenecer a la jurisdicción. Yo, por ejemplo, cuando hice la escuela técnica, mi colegio inicialmente se llamaba ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica. Y de un año para el otro se empezó a llamar EMET, Escuela Municipal de Educación Técnica. O sea, pasó todo a la órbita de la ciudad. Como pasó con la policía. Ahora la policía, la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía desde hace unos años, que es la metropolitana, o sea, presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la Policía Federal le pertenece a Nación. ¿Está? Perfecto. Al igual que Gendarmería, le pertenece a Nación. Entonces, como gastos corrientes, ¿qué se les ocurre que vamos a encontrar? Che, me encanta dar clases por Zoom, me encanta. Porque tengo esta cosita que puedo dibujar, sí, y además puedo estar en pijama, eso también es importante. Y usted también puede estar en pijama. Hay que luchar porque si volvemos a las universidades podamos dar clases y recibir clases en pijama, eso es importante, un reclamo público. Legalicemos el pijama en las clases. Bien, ¿qué se les ocurre que vamos a gastar en gasto corriente? ¿Qué aparecería acá? ¿Qué es el gasto más? Bien, el gasto más importante en cantidad de guita que se lleva son salarios. ¿Ok? El salario se lleva la gran parte de la guita. ¿Ok? ¿Qué se imaginan que además hay? Bienes y servicios. Educación. Acordate que educación entra dentro del Poder Ejecutivo. A ver si te lo puedo dibujar. Acá tendría que tener una tablita, así que voy a ver si puedo simular una tabla. Obras. Obras no entra acá, pero está bien lo que estás diciendo. No Lo que entraría acá, sino que... lo que necesita el Estado para funcionar. Correcto. Bancame un toque, ¿eh? Acá pongo. Sí, sí. Nación. Modifico esto. Y acá. Nación. ¿Listo? Provincia. Y ciudad. Es más claro de verlo para los que viven fuera de Capital Federal. La Capital Federal se comporta de una forma muy rara. Si bien debería parecerse a una provincia, la Ciudad de Buenos Aires, no lo está terminando de hacer. Porque acordate que la ciudad tiene comunas que no se están respetando en su función. ¿Se entiende eso? Y a su vez estaría cruzado, me falta una rayita más, acá. Ahí se va para otro lado. Acá ponemos ejecutivo. Pongo otra cosita más. Ustedes vayan hablando mientras tanto. Para esto necesito un ayudante, ¿ves? Esto estaría bueno. Judicial. Y legislativo. No, no es que tu computadora anda mal, yo estoy escribiendo por tu. ¿Ok? Entonces, acordate que el que hace el presupuesto tiene que llenar todos estos casilleros. ¿Sí? Inclusive esto que te estoy inventando ahora. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Entiende, se entiende. Gracias, sí. Ya está, y los paralelismos se me fueron a mierda, ya está. Habla horrible. Hemos empezado bien, ¿viste? Está bien como programa y de repente nada, no me respetas una línea. Entonces, uno acá,
Queda horrible. Ahí está. Me agarra mi profesor de dibujo técnico y me cagaría a pedos. Bien. Entonces tenemos que completar lo que gasta en nación, en ejecutivo, en judicial, en legislativo, provincia, en ejecutivo, judicial, legislativo, y la ciudad en ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Está? Entonces, ahora estamos haciendo el genérico, pero es para todo esto. ¿Sí? Lo va a tener que hacer Alberto Fernández para presentarlo a fin de año, lo va a tener que hacer Axel Kicillof a fin de año, y lo va a tener que hacer Insaurralde, si esto sobrevive, en su municipio a fin de año. ¿Está? Bien. Salarios, entonces, es lo que se lleva más guita, tanto para pagar al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, a toda la planta burocrática del Estado. ¿Está? Otro gasto corriente, que también es importante pero no lleva tanta plata, tiene que ver con los gastos corrientes. Y atención acá porque es posible que te los confundas, ¿sí? Te los puedes confundir en el texto porque realmente utiliza la misma palabra en dos tipos de gastos. Pero para que lo entiendas más claramente te lo voy a ejemplificar. Facundo, está entrando audio de tu compu, no sea cuestión de que nos enteremos cosas que pasan en tu casa. Cuidado, ahí está. Ponele, este soy yo, ¿sí? Este soy yo. Soy un tipo sonriente, así que ahí está mi sonrisa. Este es el pizarrón del aula, ¿ok? Acá hay una silla. ¿Está bien? Este es el lugarcito donde van las tizas. Acá hay una tiza que sobresale. ¿Está bien? ¿Dónde estaría bien? Acá. Y acá hay una lamparita. Agárrate con la lamparita. Esa rosca, ahí está la rosca. ¿Está bien? ¡Fua! Ahí tiene el filamento. Ahí está. ¿Se entiende que son lamparitas? Sí. Gracias. Gracias, Juan. Vos estás aprobado con 10, no con 9, con 10. Si Bueno, hacés la cursada es porque vos querés, pero... Y después están los gastos que podemos llamarlo gastos duraderos. ¿Sí? Gastos duraderos. Entonces, ¿qué sería cada uno? Salario es lo que yo cobro por dar clases. ¿Ok? ¿Cómo, Hernán? ¿No lo haces gratis? No, no lo hago gratis. No. O sea, el salario va a mí. Vamos a cambiar de color. Violeta. Vamos a borrar esto. Entonces, el primer gasto, salario, va hacia mí. ¿Sí? El segundo gasto corriente tiene que ver con aquellos gastos que se hacen para que funcione día a día el Estado. Entonces podemos hablar de, claro, la electricidad para la lamparita y la tiza, efectivamente. Que si vos recordás, la tiza dura muy poquito, una clase dura, hay que comprar otra, ¿sí? Pero tiene ese objetivo, que dure un poquito, porque más no puede durar una tiza, y la luz también. Se paga mes a mes lo que viene de electricidad, ¿ok? Y después están los gastos duraderos, esos gastos que suponemos que las cosas duran más. Hasta de hecho, si se fijan en lo público, tiene un numerito que está registrado cada cosa de los objetos duraderos. Por ejemplo, la silla, ¿sí? El pizarrón. Y el pizarrón. ¿Ok? Y así es en todo el Estado. Dentro del Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los entes, ¿sí? Tenemos esto. Lo que se llama salarios, gastos corrientes para que funcione el día a día, y los gastos duraderos que duran más tiempo. Mesas, computadoras, sillas. ¿Está claro esto? clarísimo. No hay más vuelta que esto. Si lo llamamos un hospital, el médico es el salario, las gasas y las curitas por otro lado, y las camillas y el tomógrafo computador por otro. ¿Está? Claro. Bien. ¿Dudas hasta acá? Profe, en el libro, gastos corrientes los separa en tres términos.
que calculo son los mismos, pero bienes y servicios y no personales sería gastos corrientes. Correcto. Perfecto. Y gastos de consumo sería gastos duraderos. No, al revés, al revés. Al revés. Pero a mí no me interesa que sean técnicos en presupuesto. Quiero que entiendan el concepto de presupuesto. ¿Está? Está bien. Hay unas cosas que son duraderas y hay unas cosas que se agotan al instante. Sí, los técnicos en presupuesto le ponen, queda poco tiempo. Los técnicos en presupuesto le ponen ese nombre. Yo quiero que ustedes entiendan que hay gastos corrientes, gastos duraderos y salarios. Punto. ¿Ok? Perfecto. Y después tenemos acá, dentro de inversión, estrellita. Ahí está. Qué grosa estrellita. Me encanta. Tenemos. Esta estrellita está de más. Tenemos. Alguien dijo por ahí obras públicas, ¿sí? Efectivamente. Construir el edificio, construir la universidad, el hospital, puentes, represas, calles. Si hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, veredas, o veredas, o veredas, o veredas, ¿sí? O veredas. Se hace mucha vereda en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Okay? Ahí me imaginé que iban a estallar de la risa, como, es verdad, ¿cuántas veredas que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Pero no lo entendieron. Otro de las inversiones, muy importante, es, si ustedes se acuerdan en la clase pasada, que vimos uno de los ingresos, era los bonos, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bien, acá aparece dentro de inversión el pago a los bonos. O sea, hay que pagar esos bonos. Si yo te vendí un bono a vos privado, ahora te tengo que dar la plata, ¿sí? Gastos en bonos, ¿ok? ¿Me seguís? Cuando venció el patacón, había que pagar ese patacón. Bueno, sale como gasto de bono, ¿ok? Y el tercer gasto, y ya vamos cerrando, tiene que ver con transferencias. Transferencias. De cara a las transferencias vamos a ver dos tipos de transferencias. A lo público y a lo privado. ¿Ok? Sí. Otra estrellita más, ponemos. Estrellita. Y por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede ser a lo público? Los entes. Esto que estamos hablando acá. ¿Sí? Ahora me estoy acordando que va como una transferencia. ¿Ok? Ahora estoy recordando. Menos mal. Y otra transferencia que es lo privado. Por ejemplo, ¿viste cuando vos compras un boleto en colectivo? El colectivo dice parcialmente subsidiado. Eso es una transferencia a un privado. Si vos fuiste a un colegio privado y tenías subsidio, ese es un subsidio o una transferencia que viene por inversión de la Ciudad de Buenos Aires a ese colegio privado. ¿Está? Esto es el presupuesto público. No hay más vueltas. Si entendieron esto, leer el texto para ustedes va a ser una pavada. Entonces el de entes no iría. O sea, No, iría lo ponemos por incluido. separado. Ese lío. Lo vamos a poner dentro de transferencias. Está bien. ¿Ok? Gracias por la aclaración. Esto. Profe, en el chat habían puesto planes sociales. ¿Eso dentro de qué entraría? Eso se puede poner como una especie de salario. ¿Sabes? Quizás entra como un gasto corriente del ministerio depende qué tipo de subsidio, depende qué tipo de subsidio. Si es para planes de las personas que están en situación de calle y quizás va dentro de vivienda, si es para gente que no tiene salario, quizás va como trabajo o como presidencia, no lo sé. Pero yo creo que lo metería como un tipo de salario.
Profe, y cada uno de estos puntos van adentro del cuadrito de Ejecutivo, Judicial y Legislativo, Nación, Provincia y Ciudad. Correcto. Hay salarios para esos 9 cuadraditos. Hay gastos corrientes para los 9 cuadraditos, gastos duraderos para los 9 cuadraditos. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Inversiones, transferencias para los... No hay. Se transfiere del Ejecutivo. Lo mismo que bonos lo hace el Ejecutivo. Obras públicas sí hay para los 9 cuadraditos. ¿Está? Sí, sí. Ahí está. ¿Alguna duda? No, perfecto. No. Ahora, profe. si pensamos que salario... ¿Falta mucho tiempo, che? ¿Se apareció el cartelito? Queda menos de un minuto. Bueno, cuando se habla en los medios de comunicación, hay que recortar el presupuesto, lo máximo que puedes recortar es salarios, porque otra cosa no tenés para recortar. ¿Se entiende? Es muy sencillo esto, pero si quieren lo podemos seguir discutiendo por WhatsApp, ahora que se va a cortar. En un rato más subo la clase para los que quieran revivir este momento tan emocionante. Los abrazo a todos y buen fin de. Dale, profe, gracias. Chao, beso. Profe, cuídate. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias.